Vamos a hacer silencio, please, ¿ok? Una nueva generación. Y fíjense que si usted entendió lo que acabamos de leer, los israelitas ya habían entrado a la tierra prometida y habían conquistado a sus enemigos en aquella región. El único error, y quiero que pongan mucha atención, que Josué y los ancianos del pueblo habían cometido, era no haber eliminado a los enemigos mientras conquistaban. Quiero que entiendan que como política de guerra, cuando alguien entraba en una ciudad, Dios les había dicho que tenían que eliminarlos a todos. Si alguien había tal vez escapado o había alguien que había sobrevivido al ataque y no lo habían eliminado, resulta ser que después, si este era un niño o un joven, cuando pasaban los años, esta persona iba a tomar venganza por lo que le hicieron a sus padres. ¿Me está siguiendo? Pero no solamente cometieron ese error, sino que también vemos que Josué, juntamente con el pueblo, habían hecho alianzas con el pueblo que habían quedado. Cuando el Señor les había advertido que por causa de los ídolos y las costumbres de los pueblos que estaban ahí, ¿ok? Eso iba a ser causa de que ellos hubiesen pecado, como efectivamente años después lo hicieron. Hacer alianza con aquellos pueblos no era un acto de bondad, sino un peligro para el pueblo de Israel. Pero hermanos, ¿qué es lo que podemos ver en el texto de los jueces? Que cuando Josué muere, ¿ok? Josué era el líder de Israel. También toda la generación de Josué también muere, pero lo que me llama tanto la atención es que una vez ellos muertos, se levantó otra generación que dice que no conocía al Señor ni sabía lo que habían hecho por ellos. Amén. Me llama poderosamente la atención, porque no hay nada peor que yo pueda escuchar que esto, ya que el pueblo de Israel había experimentado al Señor de manera poderosa. Lo había visto abrir el mar rojo en dos. Iba como nube en el desierto en el día y como fuego en la noche. Les dio maná para comer durante todos esos 40 años y les dio agua para beber. En fin, vemos que el Señor se había manifestado a Israel de una manera tangible, de una manera visible que el pueblo había visto. Pero vemos que esta generación que se levanta después de esa, dice que no conocía al Señor ni sabía de las obras que habían hecho con Israel. ¿Sabe? Se dice que una generación en los tiempos bíblicos constaba de 40 años. Cada 40 años se levantaba una nueva generación en los tiempos bíblicos. Pero en el día de hoy, a esta misma hora, los sociólogos dicen que ya no son 40 años, sino que ya son de 10 a 15 años que se levanta una nueva generación. Si me está entendiendo, por favor, dígame amén. ¿Ok? Cada 10 años, cada 15 años, ya tenemos niños adolescentes, ¿ok? De 15, 16 hasta 20 años, que ellos ya tienen una mente propia, se manejan propiamente, ellos comienzan a hacer lo que quieran, ¿ok? Y eso en el día de hoy se considera como una nueva generación. Pero entonces, ¿qué pasó con esta generación? Muchos comentaristas bíblicos concuerdan lo siguiente, que cuando Israel iban y estaban ocupando las ciudades que el Señor les había dado, ellos no le pusieron atención a sus hijos, sino que mientras conquistaban, se metían, construían, edificaban. Ellos se olvidaron de su generación, no educaron a sus hijos en el temor al Señor. Y es por eso que cuando ellos pasan, ya ancianos, algunos ya pasan del tiempo, la nueva generación que se levantó no conocía al Señor. Fíjese esto, hermanos. El texto dice que ni conocían ni sabían. No conocían
y no sabían. Y no era que los hijos no habían escuchado acerca del Señor. No era que no sabían de lo que había hecho por Israel. El problema era de que los hijos no habían tenido una relación con ese Dios que los había sacado de Egipto. No tenían un encuentro, no saben si ese Dios era real o era un Dios lejano, era un Dios de domingo, era un Dios de sábado, era un Dios de liturgia. Ellos no sabían eso, no sabían cómo diferenciarlo. Porque lo único que sabían que Jehová para ellos era un Dios lejano, era un Dios que había hecho cosas tremendas, sí, pero ellos mismos no los conocían. Caso opuesto eran los dioses de los cananeos, de aquella tierra que ellos estaban poseyendo. Era bastante atractiva su religión. Fíjese, la palabra Baal significa Señor. Y la palabra Astarte significa diosa o diosa de los placeres. Ambos en plural significan Baales y Astarteses y eran la manifestación de diversos actos en lugares que los hacían como en el día de hoy. Para que ustedes me entiendan criollamente, ¿ok? Yo sé que todos venimos de un trasfondo católico, pero para que usted entienda lo que les voy a explicar. Se supone que hay una sola virgen, ¿verdad? Pero hoy hay muchas vírgenes dependiendo dónde se manifieste. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, en los tiempos de Moisés, de Josué, de Caleb, era la misma manifestación. Dependiendo dónde Baal se manifestara con esas cosas que el enemigo sabe cómo engañar, ellos lo adoraban y lo manifestaban según cómo ellos se encontraban. Pero fíjese esto, hermano, habían tres cosas que llamaban la atención de los dioses cananeos. Número uno, los dioses cananeos y la cultura de los cananeos eran avanzada en las artes y en la tecnología, más que los israelitas. Eran más avanzadas las artes y la tecnología. ¿Le hace acordar algo, hermano, que está pasando en el día de hoy? ¿Ah? Número dos, su dios Baal tenía la fama de ser un dios de la agricultura. ¿Qué quería decir eso? Que el pueblo de Israel, que era un pueblo agricultor, si quería que tuvieran una buena cosecha, tenían que recurrir al dios más popular. Y ese dios era Baal. Amén, ¿me está siguiendo? Y número tres, las prácticas sexuales en el culto cananeo era bastante llamativo. Porque se pensaba que así como tenían sus relaciones sexuales, el dios Baal con la diosa Astarte fecundaban y fertilizaban la tierra y por eso había una cosecha abundante. ¿Me está entendiendo? Yo sé que a usted no le importa, a mí tampoco, pero tengo que explicarle esto. ¿Me está siguiendo, hermanos? ¿Ok? Son cositas que usted tiene que considerar para lo que les voy a explicar. Hoy podemos ver exactamente lo mismo. Las artes y la tecnología muchas veces es más atractiva que está allá afuera de lo que está acá adentro. ¿Ok? Los negocios, la vida, las carreras, los planes, muchas veces nos roban a nosotros la atención en vez de nosotros servir al Señor. Pero por último, la misma inmoralidad y la misma forma de vida nos hace vivir como una manera de que todo está bien, de que Dios acepta y Dios entiende la forma que yo vivo. Ahora, pregunta, ¿qué tiene que ver eso con el Día del Padre? ¿Verdad? Es que yo les leo las mentes a ustedes. ¿Qué tiene que ver eso con el Día del Padre? Ahora, aunque es el Día del Padre, también hoy es el día de llamar la atención a las familias. Quiero hablarle a los padres, pero también quiero hablarle a las familias, a las mamás, a los hijos. Quiero hablarle a ustedes que podamos entender la tremenda responsabilidad que nosotros tenemos en esta tierra como gente de Dios. Dios no nos ha escogido para que solamente vengamos a la iglesia, cantemos unas canciones, escuchemos un gritón todos los domingos, usted se vaya a la casa como que si nada ha pasado. Quiero que entienda, hermano, que usted como cristiano tiene una tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad es que el temor al Señor siga no solamente
solamente con usted, sino con sus hijos, con sus nietos y con todas sus generaciones a medida que pase el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Pero así como lo expliqué una vez, mis queridos hermanos, creo que fue en el Día de las Madres o antes del Día de las Madres, cuando Dios creó a la mujer, la creó con ciertas características que fueron conforme a la imagen de ¿quién? ¿A la imagen de quién? A la imagen de Dios. Por eso establecimos nosotros en aquel tiempo, aquel dicho que no es ni cristiano, que padres son muchos, ¿ok? Pero madre una sola. Eso es anticristiano, no es correcto, no es de Dios. ¿Por qué? Porque no es el orden divino para el cual Dios ha establecido la familia. Si bien es cierto, las mamás enseñan aquellas características de Dios que al crearlas la manifiestan de Él, la gloria sigue siendo para Dios. Pero cuando Dios crea al hombre, también lo crea con ciertas características que enseñan quién es Dios. Por eso es que ni la mujer es más grande ni más baja, ¿ok? Ni vale más ni vale menos, no, mi hermano, porque no estamos en competencia. Porque cuando Dios nos creó para darle gloria a la imagen y semejanza de Él y para Él. Por eso es que al no entender los principios que Dios ha establecido, por eso que tenemos la perversión en el día de hoy, de padres que no entienden su lugar, de madres que no entienden su lugar, y por eso estamos viviendo una sociedad totalmente perdida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Ok? Por eso es que cuando Dios crea al hombre, deposita ciertas características que son de Dios. Son totalmente de Dios, donde Dios se las da para que sean responsables. Y hay mucho que decir en sus características, hermanos, pero solamente quiero llamarle la atención con 3 cositas. ¿Ok? Número uno, mire cómo edifica. Diga a la persona que está a su lado, mira cómo edificas. ¿Ok? Mira cómo edificas. En el Salmo 127, versículos 1 y 2, dice: si el Señor no edifica la casa, en vano esfuerzan, ¿quiénes? Los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia, ¿quiénes? Los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer pan de fatigas, porque Dios concede el sueño ¿a quiénes? A sus amados. Es claro, hermanos. Así como el pueblo de Israel, nosotros tenemos que tener cuidado cómo estamos edificando, cómo estamos construyendo nuestras familias. Mire lo que dice el salmista. El salmista dice: si el Señor no edifica, si el Señor no cuida, en vano usted está construyendo. Yo sé, el Señor ya me dijo: te mando a un pueblo que no te va a decir aménes, ni te va a aceptar lo que te va a decir el día de hoy. ¿Ok? No hay problema, gloria a Dios. Pero yo quiero que usted entienda que esto es un principio difícil en el día de hoy, pero que es necesario que nosotros lo entendamos. ¿Ok? Cuando el Señor dice que hay metas, hay planes que están fuera de la voluntad de Dios, usted está edificando sin Dios. Y cuando usted edifica sin Dios, no está diciendo que no va a conseguir sus metas. Porque aquí dice que usted sí va a comer el pan, pero usted va a comer pan de fatigas. ¿Sabe lo que significa eso? Que usted va a tener lo que usted quiera, pero no lo va a poder disfrutar. Porque lo más importante que tiene un hombre es su familia. ¿De qué vale que madrugues? ¿De qué vale que te quedes hasta tarde? ¿De qué vale que planifiques, que ahorres? ¿De qué vale que hagas todo lo que hagas si al final no lo vas a celebrar con nadie? ¿De qué vale?
¿De qué vale que el hombre, ok, porque este es el día del padre, que no ha entendido su función, ni ha entendido su propósito, se esfuerza en hacer todo lo que hace, si al final lo único que va a comer es pan de fatiga? Y créame, hermano, yo soy joven, bastante joven. ¿Por qué se ríe? No aparento yo mi edad. Pero esto es vez tras vez que yo escucho de gente adulta, de gente mayor, que se arrepiente de no haber tenido tiempo con sus hijos, de no haber tenido tiempo con su esposo, con su esposa, de que no importa todo lo que ha conseguido, si todo lo que ha conseguido ha sido para la desgracia. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió todas las metas si no fue con Jehová que edificaste? De nada. Pero veamos cuál es el secreto. Versículos 3 y 5. Dice: los hijos son la herencia de los padres. Del Señor. ¿De quién es la herencia de los hijos? Del Señor. Los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichosos los que llenan su aljaba con esta clase de flechas. No serán avergonzados cuando sus enemigos litiguen con ellos en los tribunales. ¿Sabe qué, hermano? Quiero que usted entienda, papá, varones, hermanas, mamás, quiero que entiendan esto, que el trabajar, el proveer, no es el propósito por el cual tú estás vivo en el día de hoy. No es propósito hacer lo que es tu obligación. Pero lo que nosotros nos hace diferentes como cristianos, como hijos de Dios, es el poder educar y poder sacrificar nuestro tiempo para que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias sean educadas en el temor en el Señor. Amén. No hay mayor responsabilidad, pero también privilegio, el saber que el propósito de todo hombre es poder edificarle al Señor lo que es de Él. Mis hijas no son mías. Pero el problema de nosotros los padres es pensar de que nuestros hijos nos pertenecen y nos olvidamos lo que dice la palabra del Señor. ¿Herencia de quién son los hijos? Del Señor. Entonces, si son del Señor, yo tengo que entender de quiénes pertenecen y por qué el Señor me las ha dado. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios me ha dado a mis 3 hijas? ¿Será para que yo las tenga, las críe, para que yo les dé todo lo que ellas quieren? ¿O será que hay un propósito mayor por el cual Él me las ha dado? Si yo he entendido que son de Él y para Él es que van. Por eso, hermano, nuestro propósito tiene que ver con el impartir, el desatar lo que Dios me ha dado a mí como responsabilidad. Hermanos, varones, familia, si nuestros hijos son del Señor o herencia del Señor, yo tengo que entender de que mi vida ahora es para ellos. Y yo soy responsable de que eso suceda. Amén, hermanos. Amén. Por eso, mire cómo está construyendo. Mire cómo está edificando. Número 2. El Padre imparte la identidad. El Padre imparte la identidad. Váyase a Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Y en lo que lo encuentra, quiero explicar lo que estaba pasando. El Señor estaba a punto de destruir Sodoma y Gomorra
Y el Señor se le aparece con otros 2 ángeles y Abraham los ve de lejos, identifica que el del medio era el Señor. Resulta que cuando se quedó con ellos, comió con ellos, el Señor envió a sus 2 ángeles para ir a Sodoma y ver lo que estaba pasando. Pero el Señor se quedó con Abraham. Y cuando se queda con él, hace esta declaración. Versículo 17 dice: pero el Señor estaba pensando, ¿le ocultaré a Abraham lo que estoy por hacer? Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las familias de la tierra, las naciones de la tierra. Yo lo he elegido para que instruya ¿a quién? A sus hijos y a quién más, y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan ¿qué? En práctica lo que es justo y lo que es recto. Así el Señor ¿qué? Cumplirá lo que ha prometido. Hermanos, no es en vano la situación que nos encontramos en el día de hoy. No es en vano cómo está la sociedad en el día de hoy. La falta de padres en los hogares ha dejado en estado de abandono y de carácter la identidad de nuestras familias en el día de hoy. Hermanos, escuché un dicho los otros días, un poco cruel, pero es verdad. El dicho dice de la siguiente manera: un padre abusivo y un padre permisivo, ambos son igual de destructivos. Un padre abusivo y un padre permisivo, ambos son destructivos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque se dice bien por ahí que los hijos son ¿qué? Reflejo de los padres. ¿De quiénes? Los hijos son reflejo de los padres. Y a veces nosotros venimos a la iglesia con la mentalidad equivocada. Venimos con una demanda hacia los pastores, hacia los líderes, hacia la gente que está viniendo a la iglesia, hacia los maestros que están allá afuera, para que ellos hagan el trabajo que le corresponde a usted como papá y a usted como mamá. Nosotros nos hemos quitado esa responsabilidad para que otro haga lo que el Señor nos ha puesto a nosotros mismos como responsabilidad hacer. Y quiero que entienda, hermano, que los maestros en la escuela no tienen la responsabilidad de educar a sus hijos. Usted como papá tiene el derecho y la responsabilidad de educar a sus hijos. Esos no son temas, hermanos, populares en la iglesia en el día de hoy. Yo sé que lo que la iglesia quiere escuchar es el propósito del papá y que tú todo lo puedes y que vas a volar y que vas a tener una casa, una isla privada. Todo esas, dicen por esas fuchilangas que les presentan, hermanos. Pero quiero que entienda esto, que la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros es eterna. No es temporal, es eterna. Por eso es que la iglesia no es responsable por la educación de tus hijos. Tú lo eres. Usted lo es, varón. Usted lo es, hermana. No trate de desligarse de la responsabilidad que Dios le da a usted como privilegio. Por eso es que tenemos la sociedad que tenemos en el día de hoy. Y queremos, hermanos, hoy hablaba con un padre. Mire, es increíble, las 8, las 10 horas que un niño pasa fuera en la escuela. Y queremos que en 2 horas, un domingo, nuestros hijos sean cristianos. Vamos, hermanos. ¿A dónde está nuestra responsabilidad? ¿A dónde está la continuidad de lo que es la palabra del Señor todos los días en las casas? Todos los días en la enseñanza de lo que es la palabra del Señor. Miremos el ejemplo de Abraham. Abraham
hizo tremendo trabajo. Fíjese, han pasado más de 4,000 años y todavía tenemos judíos en el día de hoy. Dígame usted si Abraham no hizo un buen trabajo. ¿Ah? El Señor le dijo, yo te voy a bendecir. Es más, es un hecho. Pero para mí eso fue como una especie de sarcasmo que el Señor le tiró a Abraham. Si Abraham no tenía hijos, la esposa era estéril, tenía muchos años. Y le dijo, es un hecho de que Dios te va a bendecir y vas a ser tremendo y vas a ser tremendo padre a las naciones que te van a venir. Y voy a cumplir todo lo que yo he dicho. Pero fíjese que el Señor le dio el propósito. Él le dice, tú vas a ser bendición a todas las naciones de la tierra. Y por eso podemos ver, hermano, que en el día de hoy Abraham hizo un excelente trabajo, hermanos, en instruir a sus hijos y en instruir a su familia en el temor al Señor. Pero podemos ver, hermanos, que asimismo nosotros como padres, hermanos, no solamente nuestro trabajo es de proveer o de cuidar, sino de instruir. El poder transmitir lo que Dios ha hecho en tu vida. Transmitir las bondades que Dios hizo contigo. Pero nosotros, hermanos, varones de Dios, usted que hoy es cristiano o que dice que ha aceptado a Cristo en su corazón, quiero que sepa esta gran revelación. ¿Ok? Usted es el pastor de su familia. Amén. Yo quiero que se voltee a la persona que está a su lado y dígale, hermano, usted es el pastor de su familia. Usted es el pastor de su familia. Usted es el pastor de su familia. Si usted entiende eso, mi hermano, usted no va a acudir a otras personas que sean pastores de su propia casa. Sino que usted, hermano, varón, especialmente con usted, y los que son solteros, escúchenme para que aprendan y entiendan. Sobre ustedes el Señor ha puesto tremenda responsabilidad de que ustedes sean los pastores de su casa. Los sacerdotes que ministren la palabra del Señor en el día de hoy. Hermano, qué tremendo es que cuando tus hijos vengan a preguntarte la palabra del Señor, tristemente en el día de hoy, los padres no saben qué contestar. ¿Sabe lo que yo he escuchado? Mi hijo o mi hija, el domingo le preguntamos al pastor. Y eso, hermano, me rompe el corazón. ¿Sabe por qué? Porque tu hijo lo que quiere escuchar es tu propia enseñanza de lo que es la palabra del Señor. Tu labor como padre es totalmente desligada al sacerdocio que Dios te ha conferido. Dios te ha dado esa responsabilidad para que tú enseñes a tus hijos no solamente buenos modales, porque es importante buenos modales. Hoy los muchachos no saben ni decir buenos días. Pues usted me ve que yo saludo antes de decirle Dios le bendiga. Ya, alguna gente, what's up, yo, what's up, ¿cómo está, mijo? Porque entran en esa edad que son, ¿verdad? Como que no hablan, son como, ¿cómo está? Bueno, hermana. Y tienen esa manera guasa de ser, ¿no? Mijo, la bola pato, ¿verdad? Y entran a las casas, buenos días. Pero ya cuando entran a la iglesia y medio, saben 2 versículos bíblicos, ¿verdad? Entran y dicen, Dios le bendiga. Y los buenos días, buenas tardes, con permiso, gracias. No, amén, Dios le bendiga. Hermanos, hay que enseñar buenos modales, pero también hay que enseñar la palabra del Señor. Esa es nuestra responsabilidad, mis queridos hermanos. Nuestro ejemplo en las acciones ilustra lo que tú crees
y enseñas. Hermano, usted puede decir muchas cosas de usted mismo. Usted es lo más lindo que ha votado su país, que usted estudió en la mejor universidad, que es más bacán que Moisés, usted vino nadando desde su país acá. O sea, usted puede decir todo lo que usted quiera de usted mismo. Pero el ejemplo, hermano, quiero que entienda esto, sus hijos no son tontos. Los hijos son pequeños y no pueden hablar, porque sabe que ahí mismo le dan su tate quieto. Pero los hijos están viendo todo lo que ustedes hacen, no lo que ustedes dicen. Porque usted habla mucho. Usted habla y enseña y dice, eso no se hace, eso sí se hace, eso no se miente, que mentir es malo y al Señor le gusta y que usted eso, pero usted más miente, usted es más hipócrita, usted no va a la iglesia, usted no hace lo que usted dice que tiene que hacer, entonces usted pretende que su hijo valore lo que usted no valora. Ay, pero la sociedad está terrible. Pastor, hay que hacer algo por la sociedad. Comienza contigo, hermano. Comienza contigo, varón. Y yo me refiero, por si acaso, a todos aquellos que son papás y cristianos. Porque esta es la forma que el Señor nos ha entregado a nosotros la responsabilidad de guiar a nuestra familia en el temor reverente del Señor. Nuestro ejemplo habla mucho más de lo que creemos, más de lo que nosotros decimos. Y por eso a veces no entendemos el por qué nuestros hijos se levantan en contra de nosotros, o porque hemos sido muy abusivos o hemos sido muy permisivos. Y ya hemos hablado de esto. Tal vez de la generación anterior a la mía, aún un poco de la mía, que la educación fue a punta de ladrillo, cable, beta, ¿verdad? De todas esas formas, la chancla, ¿verdad? La voladora. Usted no entiende, le cae en la cabeza donde sea. Y usted aprendía y entendía. Amén, hermano, no se haga el santo. Pero usted creció en esa generación. Y tal vez usted ha crecido con resentimiento en su corazón por la manera como lo criaron. Pero tal vez creció con un papá muy permisivo. Tal vez no sabía lo que es autoridad, lo que es ser formado como varón. Porque ahí se forma el carácter y la identidad de una familia. El Señor le dijo a Abraham, yo sé que tú vas a instruir a tus hijos y a tu familia en el temor al Señor. ¿Te hago una pregunta, hermano? Varones, les voy a hacer una pregunta. Les pido que no me contesten, ¿ok? Porque algunos son un poco indiscretos, ¿no? Especialmente ustedes, las hermanas, ¿no? Porque a veces cuando me preguntan hacen... o comienzan... o lo comienzan a codear. Ya ves, te están hablando. Pero les voy a hacer una pregunta y les ruego por favor que sean discretos y que sea su corazón el que responda a lo que les voy a decir. Hermanos, varones, ¿eres el modelo que tu hija quisiera tener como esposo? Varones, ¿eres el modelo que tu hijo tiene de cómo aprender a respetar a las mujeres? La respuesta es obvia. Por eso nos tenemos que arrepentir. Porque nosotros demandamos algo que nosotros no somos ni tenemos. Y por eso, hermanos, entienda, varones, yo no he venido a dañarles la fiesta, hoy la vamos a pasar bien, Pero yo quiero que usted entienda esto. Tenemos una tremenda responsabilidad delante de Dios.
Y esa responsabilidad, hermano, es que nuestra descendencia sea grande y poderosa. Cuando dice poderosa, es la influencia que nuestras familias pueden tener en la educación al Señor. Debemos instruir en los caminos del Señor a nuestros hijos y a nuestras familias. Esa responsabilidad, mis queridos hermanos, está sobre ustedes, no sobre las hermanas. Amén. Amén. Es divinamente establecido. No es invento mío, no es invento de esta iglesia, no es invento de ninguna denominación. Divinamente y por constitución divina, Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros de poder ser responsables, cabeza de nuestro hogar. Pero aquí les quiero explicar algo, hermanos. La palabra cabeza no es para que tú estés encima de tu esposa, ni maltratarla, ni ofenderla. La palabra cabeza es la palabra responsable. Dios te ha puesto a ti como responsable de tu casa. Dios te ha puesto a ti como sacerdote delante de Él para que tú ministres los caminos de Él. No para que te enseñorees, ni humilles, ni tampoco para que seas pisoteado por nadie. Sino que somos un equipo, somos sacerdotes, ministramos en el mismo equipo en favor de nuestros hijos, en favor de la iglesia. Es lo que tenemos que entender. Y aquí le quiero hablar a todas ustedes las que son mamás solteras. Ustedes, hermanas, son padre y madre para sus hijos. Y este día también se puede tildar que es para ustedes. Porque ustedes han sacado adelante a sus hijos, han peleado por sus hijos. Ustedes se han fajado por sus hijos. Muchas de ustedes tal vez han sufrido el abandono de sus esposos o de tal vez el papá de su hijo, de su hija. Y ustedes han tenido que ponerse esa mochila y seguir hacia adelante. Ustedes son valiosas en el reino porque ustedes han entendido lo que es ser padre, aún no siéndolo. Se han cargado esa responsabilidad para llevar a los caminos del Señor. Yo he sido testigo de eso, de hermanas que han traído a sus hijos aquí tarde, que han puesto a sus hijos ahí durmiendo en una esquina mientras que el papá está durmiendo en la casa porque está cansado. Yo lo sé. Yo lo he visto y preguntan, ¿y por qué mi generación está mal? Yo sí sé. Por eso un tributo para ustedes, madres solteras. Un tributo para ustedes que se han puesto el equipo al hombro y que han entendido lo que es servir al Señor. Y por eso en el día de hoy hago un llamado a los varones. Hago un llamado a ustedes, hombres de Dios. Que podamos entender que estamos juntos remando hacia donde el destino que tenemos, que es el cielo. Nuestra generación ha sido víctima, no los políticos. Ay, que el presidente, ay, que los políticos. Hermano, ya deje el show. Ya deje de estar echando la culpa a todo el mundo y agarre su responsabilidad y entienda que sus hijos no es responsabilidad de los políticos ni el presidente de turno, sino que mis hijos son herencia de Jehová. Yo soy responsable de mis hijas. Usted es responsable de sus hijos. Amén. Y hoy es el día y nunca es demasiado tarde. Por eso, madres solteras, mi admiración hacia ustedes. Porque han tenido que hacerlo. Termino con esto, hermanos. La mejor manera de aprender a ser padre, aprendiendo de nuestro Padre Celestial. ¿Sí o no, hermanos? Él es el mejor ejemplo. En Mateo capítulo 6, versículo 10, veamos ciertos atributos del Padre Celestial. Versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hermanos, hoy entendemos que Dios es nuestra autoridad, ¿sí o no, hermanos? Pero Dios ha establecido su autoridad delegada en ustedes, hermanos varones.
Él ha establecido a ustedes para que ejerzan autoridad, influencia, trabajo, sacrificio en la vida de su familia. Y yo vez tras vez, y aquí hermanas, discúlpenme, pero tengo que corregirlas algunas. ¿Ya? Y algunos hermanos aprendan de una vez ya, para que no estemos en estas peleas que son muy comunes en las iglesias. Las hermanas dicen, pero pastor, ¿cómo me voy a someter a la autoridad de ese hombre? Si ese hombre, mira cómo es así, ya sabe cocinado. Hermana, entienda esto, la autoridad la tiene sin merecimiento el varón. De la misma manera que tu salvación es inmerecida. Dios le ha dado la autoridad al hombre, no porque usted se la dé, no porque yo se la dé, sino porque ya Dios se la dio. ¿Me estás siguiendo, hermano? Nos reíamos en la mañana porque ese es el conflicto que tenemos con mi esposa. No la autoridad, sino que en las mañanas, por darles un ejemplo, mi esposa es la que siempre está, niñas, levántense, 7 y 1, 7 y 2. Yo sé que usted tiene ese problema, mi esposa sí lo tiene. Hasta yo me levanto con esa alarma. Y yo le escucho a las niñas peleando. Levántese ya. Y mi esposa va y le abre las cortinas y le dicen 7 y 3, 7 y 4. ¿Cuántas mamás me entienden, verdad? ¿Sí o no? Pero levántese. Tienen que entrar a las 8:30. 7 y 15. Y esto ya, Dios mío. Yo ya me levanto. Ya me levanto yo. Ya no soporto más. ¿Verdad? Y aquí viene lo chistoso. Yo ya con el temperamento corto voy al cuarto. Niñas, levanten. Y las niñas de una se levantan y se visten, ¿verdad? Entonces mi esposa, ¿ya ves? ¿Ya ves? Yo soy un cero a la izquierda, a mí no me paran bola, yo grito, hago, y tú nomás dices una cosa y mira. Pero fuera de broma, mis hermanos, entienda esto. Un niño o una niña le duele más cuando el papá la reprende. ¿Sabe por qué? Porque el papá tiene la autoridad de Dios. No que la mamá no lo tenga, ojo. Ojo, por si acaso. Porque bueno, ya ves, yo tengo la autoridad. Dele un cachetazo de mi parte, ¿ok? Sí, porque Tigre es muy inteligente. Van, ya ves, yo tengo la autoridad también. Sino que Dios nos ha dado algo a nosotros. Pero tal vez hay algún hermano memorioso por ahí, chistoso, que me dice, pastor, yo trato también de parambola. Usted tiene un problema gravísimo. Si sus hijos no lo escuchan, tienen un problema gravísimo. Porque es muy posible que usted sea un papá permisivo. Y un papá permisivo, hermano, los hijos no son tontos. Los hijos saben que cuando el papá habla y es muy permisivo, no le paran bola. Amén. Yo sabía, mi papá era un poco permisivo. Mi mamá no. Yo con mi mamá no tenía esperanza. Ni siquiera de vida tenía esperanza yo. Mi mamá era bravísima. Es menos ahora. Pero yo me acuerdo que me intentaba ahí hacerle... mami, ya. Mami, le estuvo a la casa. Pero yo sí sabía dónde ir para los permisos. Donde mi papá. Y mucho más cuando habían sus amigos en la casa. Yo sabía que rapidito me lo daba porque le hacía un show. Usted no tiene ese problema, yo sí, pero usted no, usted es un soldadito. Y eso es lo que pasa cuando los hijos perciben quién es el permisivo. Cuando los hijos perciben eso, hermanos, varones, entiéndase que así como Dios les ha dado la autoridad, ustedes no la están usando sabiamente. O son abusivos con la autoridad, o son permisivos. Y por eso sus hijos no pueden respetar su autoridad. Por eso cuando crecen, ¿sabe lo primero que hacen? Nos fuimos, te veo si te conozco. ¿Ah?
porque no hay autoridad. Y hoy, hermano, entendamos que el Padre Celestial les ha dado a ustedes, hermanos varones, la autoridad de parte de Dios, pero no la malusen, no la perviertan para que no hagan estragos de lo que el Señor les ha dado. Versículo 11 dice: danos hoy nuestro pan cotidiano o de cada día. Vemos que en esta característica nuestro Padre Celestial nos sustenta o provee. Y nuestra responsabilidad, hermanos y también hermanas, es de proveer para nuestras familias, claro que sí. Pero también proveer el pan espiritual. Como les dije hace un momento, qué triste es ver cuando un papá no tiene una respuesta para sus hijos de cosas espirituales. Eso tiene que llamar la atención, de meterse con Dios, estudiar, de escudriñar la Biblia, de poder ser ese sacerdote que trae, hermano, esa confianza, esa identidad para su casa. Sabemos hacia dónde vamos. Si hay necesidad, Jehová es nuestro pastor. Él nos va a traer, Él va a proveer nuestras necesidades, así como nuestro Padre terrenal también va a suplir nuestras necesidades. Él no le va a delegar esa responsabilidad a nadie, sino que Él mismo se va a sacrificar por su familia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué características podemos ver del Padre? Que Él nos perdona, ¿cierto? Y nosotros como padres cometemos muchos errores, hermanos. A veces no sabemos ni perdonar. A veces a la hora de corregir, usted no sabe corregir. Hay padres que corrigen a sus hijos y los avergüenzan públicamente. Hermano, no lo haga. No lo haga. No corrija a sus hijos delante de la gente. No los avergüence. Más bien, usted espérese a su casa y a solas con nadie, usted le enseña la lección. Lo que pasa es que nos rompe el temperamento. Y por eso los niños van creciendo sin amor. Se sienten solos, se sienten avergonzados. Cuando los padres corrigen, ni dicen por qué los corrigen, sino que les pegan su cachetazo, su patada, les comienzan a poner nombres, a insultarlos. Y el niño, ¿pero qué hice? Pero, cállate, que sí, que tú eres esto y tú eres lo otro. Y le dan patadas y le insultan y le dicen cosas feas. Entonces el niño va creciendo ¿con qué? Con esa mentalidad ¿de qué? De que no sirve, de que su papá no lo quiere, de que él no lo ha podido perdonar, y crecen con esa mentalidad. ¿Cuántas veces yo he escuchado el testimonio de hijos que ahora ya son adultos, que dicen, mi papá siempre decía que soy un burro, que soy un estúpido? ¿Ya? Que le ponían nombres o apodos, o le decían cosas horribles, y van creciendo con esa mentalidad. Y por eso no se pueden desarrollar. Hermano, tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a corregir. Y cuando corregimos tenemos que decirle por qué lo está corrigiendo. Y todo esto es por un tiempo, para que él se enderezca y entienda, hermano, que no es por falta de perdón, sino que es por dirección. Amén, hermanos. Y por último, versículo 13. Dice, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Y este punto, hermano, es que un padre protege. Protege. ¿Sabe? Si hay algo que yo he tratado y estoy tratando y trataré hasta el final, es de que mis hijas no se enteren de los negocios de los papás. Yo sé que es muy común que cuando los padres pelean, uno de los dos siempre dice, que se entere lo que eres, que ire, que seas tú. Estás cometiendo el error de tu vida. Porque nuestros hijos no pueden enterarse de los problemas que entre padres tienen. Mucho menos tienen que enterarse de los problemas que existen dentro de la iglesia. ¿Saben? Hay niños que yo he escuchado que han venido a esta iglesia, pero niños así de 5, 8 años, que a la hora de recoger la ofrenda dicen, ay sí, es que el pastor se roba la plata. Mi pregunta,
¿El niño sabe eso o lo escuchó de alguien? Claro. Y lastimosamente existen casos que pastores roban plata. Claro que sí, eso no lo vamos a negar. Eso sucede. Pero en esta casa no existe. ¿Y sabes por qué le digo? Porque yo no veo plata. Aquí le mando a Fernando, es mi testigo. Él ve la plata. Si por si acaso pasa, es culpa de él. Claro. Claro. Porque en esta casa hay junta directiva. En esta casa hay gente que brega. El hermano Fernando ha sido fiel con las finanzas. Pero qué risa es ver a niños pensando de esa manera, siendo contaminados por el pensamiento de sus propios padres. Yo lo he visto, hermano, pastores, líderes, ministros que en su propio carro conversan de la gente, hablan mal de la gente, maldicen a la gente y sus hijos comienzan odiando la iglesia. Claro, cuando son adultos, ¿qué quieren saber de la iglesia? Si lo único que escuchó siempre fue la iglesia, los pastores, los sinvergüenza, ladrones, son malos, son estos, son los... Claro, o sea, ¿qué niño puede aguantar eso? ¿Qué padre que comparte los problemas que le hacen supuestamente en una iglesia, su hijo va a aguantar que eso sea verdad, hermano? Usted no está protegiendo a su casa. Y mi esposa lo sabe. A mí lo que menos me gusta es hablar de la gente de la iglesia. Es algo que es ley para mí. Yo no me quiero enterar. Es más, por eso lo saqué a toditos del Facebook. Y es en serio. Pasó hace años. No es de ahora, hace años. ¿Sabe por qué, hermano? Porque lo que yo estaba viendo en el Facebook me estaba afectando el corazón cada vez que yo los veía a ustedes. Y lo que Dios me ha enseñado a mí a través de su palabra es que yo tengo que amar a usted tal y cual es. No importa lo que vea, lo que no vea. Y por eso yo decidí mejor, ¿sabe qué? Usted trapó esas puertas, usted es bienvenido a esta casa. Usted es bienvenido a la casa del Señor. Porque es mejor estar aquí que estar fuera de aquí. Y por eso, hermano, no, mis hijas, mi familia no tiene por qué estar escuchando basura de la calle. Ni estarse enterando de las porquerías que la gente hace. Hermano, su único trabajo que tienen es sacar buenas notas en la escuela. Eso es todo, porque es cara. Esa es su única responsabilidad. Y que crezcan en el temor del Señor. Y que amen la iglesia, que amen el servir. El que amen. Yo tengo a la chiquita, que no sé si está por ahí, ¿verdad? A la del medio. Papi, ¿puedo orar? Papi, ¿puedo orar? Yo sí, mi amor, ponte ella, por favor, no seas malita, ponte, porque va a decir la gente que, como es la hija del pastor, la quiere poner a orar. No, hermano, créeme, ponte ella, mi amor. Y está, quiero orar, y está ahí. Y para mí es un privilegio que ella quiera hacer eso. Mi hija mayor sirve en la iglesia en la mañana, proyección. No porque se lo dije yo, ella misma tomó la iniciativa de hacerlo. ¿Sabe qué? Si eso la conduce para que conozca personas, para que sirva, para que sea responsable, gloria a Dios. Amén. Yo mismo tengo que enseñarle a respetar la autoridad delegada de la iglesia. Los maestros de esta casa saben que mis hijas no son especiales más que nadie. Si se equivocaron, tienen que pedir perdón y ser corregidas como los demás. Por eso vemos los casos, ¿no? de hijos que cuando llega un amiguito nuevo a la iglesia, ¡ay, se dañó mi hijo! No, tu hijo ya estaba dañado hace rato. Lo que pasa es que se juntó el hambre y la necesidad. ¿Usted entiende eso, verdad? No, mi hijo es un santo. Sí, santo. Y cuando hablamos de protección, hermano, estamos hablando no de daños físicos, sino de proteger de información a nuestra casa. Hermanos, protejamos a nuestras esposas. Hermanas, protejan a sus esposos. No permitan que nada ni nadie interrumpa el plan de Dios para su vida. No hay familia que se pueda levantar en contra de ti si tú aprendes a proteger a tu casa. Son un pacto de protección. Es el cordón de 3 dobleces. Es imposible romperlo. Por eso, hermano, a la hora de hablar mal, recuérdate de estas palabras. Al hablar mal de tu esposa, hablas mal de ti mismo. Al hablar mal de tu esposo, hablas mal de ti mismo.
porque eres tú el que ha decidido seguir con esa persona. Y por eso hoy, hermanos, así como Leonardo y Mildred hicieron ese acto precioso aquí de Samuelito, ese acto es para ustedes también, hermanos. Ustedes tienen esa responsabilidad de criar, de cuidar, de ejercer influencia en sus hijos para que conozcan al Señor como su único y su suficiente Salvador en esta vida, hermano. No hay precio que valga que mis hijas conozcan al Señor. Mis hijas no son cristianas, ojo. Mis hijas tienen que conocer al Señor por ellas mismas. Pero yo voy a hacer todo lo posible para que ella esté en el mejor ambiente y puedan tener ese encuentro real con Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Póngase de pie y vamos a orar.